El Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, de nueva cuenta, nos ha invitado para dar en esta ocasión un tema relacionado con los derechos públicos subjetivos del gobernado, involucrando en este caso a las garantías de seguridad jurídica. En anterior ocasión hemos hecho referencia a la garantía de audiencia como acto de autoridad de privación, al estar comprendido en el artículo 14, párrafo segundo de nuestra Constitución. El día de hoy nos involucramos en el análisis del artículo 16, párrafo primero, que alude a los actos de autoridad de molestia. Hemos ya indicado que el acto de autoridad se integra por una serie de elementos, que debe de ser unilateral, imperativo y coercitivo. Decimos que en el caso del acto de molestia debe de traducirse en una afectación a los derechos públicos subjetivos del gobernado, llámense a estos garantías individuales, en los cuales no se produzca una pérdida, detrimento o menoscabo. En otras palabras, el fin del acto de autoridad de molestia es una afectación, un malestar que no involucre una pérdida o menoscabo de esos derechos. Una vez determinado qué es el acto de autoridad de molestia, resulta oportuno referirnos a él por cuanto a los bienes o valores que éste salvaguarda. Así encontramos los siguientes: la persona, la familia, los papeles, el domicilio, las posesiones e inclusive la propiedad. He de referirme a cada uno de ellos en lo particular. Cuando nosotros comentamos el aspecto relacionado con la persona, indicamos que esta abarca tanto a la persona física como a la persona moral. Esta a su vez dividida en de derecho público, de derecho privado y de derecho social. Tomando como punto de referencia entonces el contenido del artículo 9 del Pacto Federal, que alude a los derechos de reunión y asociación. En el tema de la persona física, regresamos, se alude también tanto al mayor como al menor de edad. Se toma en consideración en ambos casos su capacidad de goce y su capacidad de ejercicio. En otras palabras, será titular de garantías individuales tanto el menor como el mayor de edad, y la capacidad de ejercicio se verá involucrada en ambos supuestos. Cuando hacemos referencia al domicilio, nos referimos tanto al domicilio real como al legal o el convencional. Excepción hecha de la posesión de armas en el domicilio de los gobernados, comprendida en el artículo 10 de la Constitución. También hacemos alusión a los papeles, traducidos estos en documentos. Cualquier medio en el que se consigne un conocimiento tendrá el carácter de papel para efectos de esta garantía. Por cuanto a su división jurídica, los encontramos comprendidos, dependiendo de quien los expida, en públicos y privados. Serán públicos si son expedidos por autoridades oficiales, en cambio serán privados si son expedidos por un particular. Otro de los elementos que hemos comentado son las posesiones. Sabemos que quien es titular de una posesión ejerce sobre ella los derechos de uso y goce. En cambio, en tratándose de la propiedad como elemento incluido aquí también, encontramos que no solamente es el ejercicio de los derechos de uso y goce, sino también el de disposición. Una vez comentados estos bienes o valores jurídicos salvaguardados por el artículo 16, pasemos al estudio de los requisitos que debe de cubrir la autoridad al momento de emitir este acto de autoridad de molestia. Dos a grosso modo se presentan. El primero es el mandato escrito, el segundo, la autoridad competente. Hablemos del mandamiento o mandato escrito. Este debe de estar comprendido de manera formal a través de un documento, pero en su contenido deberá de incluir los siguientes requisitos: la fundamentación, la motivación y la expresión de la causa legal del procedimiento.
En el caso de la fundamentación, deberá precisarse con exactitud cuáles son la ley, el código, cuál es la norma, el artículo, párrafo y parte en el que se encuentra comprendida esa disposición. Por cuanto a la motivación, debemos de destacar que se trata de los hechos que originan la aplicación del acto de autoridad. La relación de la causa legal del procedimiento se traduce en una relación causal entre la fundamentación y la motivación. En otras palabras, debe de ser congruente la fundamentación con la motivación. Hablamos de autoridad competente. En el caso de la autoridad competente, hemos de hacer un distingo entre la competencia procesal y la competencia constitucional, que es a la que se refiere el artículo 16. Por competencia constitucional entendemos el cúmulo de facultades que el poder constituyente otorga a los poderes constituidos. A manera de ejemplo, podemos hablar del caso del Ministerio Público, cuya función, cuya facultad es la de investigar los delitos. Del juez de control en el caso del artículo 16 también, en el cual sus funciones son precisamente atender a las técnicas de investigación, medidas cautelares o providencias precautorias. Podríamos hablar en el caso de la justicia federal en términos del artículo 103, que a los tribunales de la Federación se les ha otorgado por competencia resolver controversias cuando se involucran derechos humanos o bien la violación a ciertas garantías individuales. En el caso de la competencia en sentido procesal, esta se relaciona en función a la cuantía, materia, grado o territorio. En términos generales, hemos de indicar que la ausencia o defecto en cualquiera de estos requisitos hacen inconstitucional al acto de autoridad. Con eso, damos una explicación breve del contenido de los actos de autoridad de molestia. He de indicar que en próximas ocasiones hablaremos de los actos de autoridad de molestia en sentido estricto, como es el caso de la orden de aprehensión, orden de cateo, visita domiciliaria, intervención, interceptación o registro de las comunicaciones privadas, por citar algunos. Muchas gracias.